Bien, hola. Vamos a continuar entonces con las clases de anatomía. En esta parte vamos a ver el capítulo de abdomen, la primera parte, ¿no? Muy bien. Ok, perfecto. Cuando empezamos el tema de abdomen, lo primero que vamos a empezar a hablar, pues, es evidentemente de la pared abdominal. Y cuando nosotros hablamos de la pared abdominal, vemos una serie de capas, correcto, empezando desde la piel. Detrás de la piel se encuentra el tejido celular subcutáneo. A nivel del abdomen, en el celular subcutáneo se encuentran dos capas bien diferenciadas. La primera capa, la capa más superficial que está justo detrás de la piel, es llamada la capa adiposa o capa de Camper. Esta capa está constituida por, como su nombre lo dice, por tejido graso, ¿correcto? Tejido graso. Y la segunda capa, una capa laminar constituida por tejido conectivo laxo, conocida como capa laminar, capa fibrosa o capa membranosa de Scarpa. Entonces tenemos la capa de Camper, que es la capa adiposa, y la capa laminar o fibrosa de Scarpa. ¿Ok? Muy bien. Después de estas capas ya lo que va a seguir son los músculos y las aponeurosis. Cabe mencionar que en la región anterior, en la parte más anterior de la pared abdominal, en la parte más anterior de la pared abdominal, nosotros vamos a tener músculos. Por ejemplo, acá, en la parte anterior, en la pared anterior del abdomen, vamos a tener un músculo a cada lado, que es el músculo recto del abdomen. Recto del abdomen. El músculo recto abdominal, ¿ok? Recto del abdomen, ¿ok? Uno derecho y uno izquierdo, separados entre sí por la línea alba o línea blanca que está en el centro. Esta línea es la condensación de las aponeurosis, ¿no? La condensación y el cruce de las aponeurosis. Muy bien, entonces tenemos nosotros el recto del abdomen en la parte anterior. Hay un pequeño músculo vestigial en la parte más baja delante del recto del abdomen y que se llama el músculo piramidal del abdomen, ¿no? Es un músculo vestigial. Bien. Y en la pared lateral, en la pared lateral del abdomen, nosotros vamos a tener tres músculos, que aquí los vemos en el corte, tres músculos sobrepuestos. Se les conoce a los tres como los músculos anchos del abdomen. Estos músculos de la pared lateral se les conoce como los músculos anchos del abdomen y son tres. De la superficie a la profundidad, el más externo es el oblicuo externo o también llamado clásicamente oblicuo mayor. Luego el que sigue, el oblicuo interno u oblicuo menor. Y por último, el más profundo, el más interno de los tres, el músculo transverso. Entonces tenemos el oblicuo externo o oblicuo mayor del abdomen, el oblicuo interno o oblicuo menor del abdomen y el transverso del abdomen. Son los tres músculos que se encuentran en la pared lateral, digamos, del abdomen, ¿ok? Bien, y estos músculos están cubiertos por aponeurosis. Como son tres músculos, cada uno posee dos hojas aponeuróticas, una hoja anterior y una hoja posterior, ¿correcto? Una hoja anterior y una hoja posterior. Los tres músculos, tanto el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso, poseen cada uno una hoja aponeurótica. Anterior y posterior, es decir, dos hojas aponeuróticas cada uno, haciendo un total de seis hojas aponeuróticas, ¿no? Anterior y posterior del oblicuo externo, anterior y posterior del oblicuo interno, anterior y posterior del transverso. 6 hojas aponeuróticas. Muy bien. Detrás de estas hojas aponeuróticas, detrás de las 6 hojas aponeuróticas, aparece una nueva membrana que aquí está en la parte superior. Esta membrana que vemos aquí, que está cortadita por acá. Esta membrana que está detrás de las 6 hojas aponeuróticas se llama actualmente la fascia endoabdominal. La fascia endoabdominal o clásicamente conocida con el nombre de fascia transversalis. Esta es la fascia transversalis o fascia endoabdominal, ¿correcto? El nombre actual es fascia endoabdominal. El nombre fascia transversalis obedece es un nombre clásico
y obedece a lo que consideramos ahora un error, una equivocación. Se creía antes que esta membrana era la hoja posterior, la aponeurosis posterior del transverso. Por eso lleva el nombre de fascia transversalis. Sin embargo, se sabe ahora que es una membrana independiente, diferente de la aponeurosis posterior del transverso. Es continuación de la fascia endotorácica que vimos en tórax, ¿ok? Entonces la fascia endoabdominal. Muy bien, o clásicamente llamado por costumbre fascia transversalis. Detrás de esta fascia transversalis o fascia endoabdominal, detrás de ella vemos tejido graso. Aquí estamos viendo tejido graso detrás de la fascia endoabdominal, detrás de la fascia transversalis. Este tejido graso constituye lo que se llama el tejido preperitoneal. El tejido preperitoneal que vamos a encontrar detrás de la fascia endoabdominal o fascia transversalis, detrás de ella vamos a encontrar el tejido preperitoneal. En dicho tejido vamos a ver elementos contenidos en ese espacio del tejido preperitoneal, ¿correcto? Y vamos a ver grasa también, ¿ok? Finalmente, detrás del tejido preperitoneal, pues ya se encuentra el peritoneo parietal. Esta gran membrana, esta gran serosa que vemos acá, esto ya es el peritoneo parietal. En este caso es el peritoneo parietal anterior, ¿no? Peritoneo parietal de la pared anterior. Muy bien, el peritoneo parietal. Y cuando uno ya apertura, cuando uno ya corta este peritoneo parietal, ya estamos ingresando a la cavidad peritoneal, a la cavidad abdominal. ¿Ok? Entonces, bastante simple. Perfecto. Es así de claro. Esas son las capas que uno observa ahí. Muy bien. Precisamente observando los músculos, como les había dicho, en la pared anterior tenemos los músculos rectos del abdomen, así se les llama simplemente rectos del abdomen. Son dos, uno derecho y uno izquierdo, por supuesto, el recto abdominal, los rectos del abdomen, ¿ok? Separados entre sí por una estructura, por una condensación fibrosa en la línea media, que toma el nombre de línea alba, y que a este nivel contiene al ombligo. El ombligo es una cicatriz, la cicatriz del orificio por donde pasó el cordón umbilical. En la pared lateral tenemos nosotros los músculos anchos, que ya les he dicho, el que vemos aquí en primer término, ese es el oblicuo externo u oblicuo mayor, oblicuo externo u oblicuo mayor del abdomen. Si lo retiro a él, voy a encontrar al oblicuo interno u oblicuo menor, y si retiro a este, finalmente voy a encontrar al transverso del abdomen. ¿Ok? Perfecto. Entonces vamos a tener 3 músculos a cada lado, por 2 son 6, más los 2 rectos del abdomen, 8 músculos. Estos 8 músculos van a formar lo que se llama la prensa abdominal, es decir, el rol conjunto que tienen estos músculos es elevar, aumentar, incrementar, generar presión dentro del abdomen. ¿Ok? Elevar la presión intraabdominal. Muy bien, por eso se llama la prensa abdominal. Y todos estos músculos están inervados a cada lado por 7 nervios. 7 nervios a cada lado. Empezando desde arriba, el séptimo nervio intercostal. Acá tenemos la rama colateral, ¿no? Sin duda, por medio de ramas colaterales, el séptimo nervio intercostal. Acá tenemos el octavo nervio intercostal, aquí el noveno nervio intercostal, ¿correcto? El 10º y el 11º nervio intercostal. Más dos nervios más que tenemos el nervio subcostal y un nervio que aparece por acá, que viene atravesando acá, un nervio que aparece, ese es el nervio ilio-hipogástrico. ¿Ok? Esos son los 7 nervios que aparecen, que van a inervar, es decir, los 5 últimos intercostales, de 7 al 11, más el subcostal, más el hilo hipogástrico. El séptimo nervio intercostal se origina de la raíz T7, facilísimo. El octavo nervio de la raíz T8, el noveno nervio de la raíz T9, el 10º nervio de la raíz T10, el 11º nervio de la raíz T11, el subcostal de la raíz T12 y el hilo hipogástrico de la raíz L1.
de la primera lumbar. ¿Ok? Entonces, si hablamos en términos de raíces nerviosas, estos músculos están inervados por las raíces desde T7 hasta L1. ¿Ok? Bastante simple. Y podemos observar también lo siguiente. Estos nervios inervan no solamente a los músculos, pues estos nervios tienen función mixta, es decir, llevan fibras motoras para estos músculos, pero también llevan fibras sensitivas para la piel, para todas las capas que forman la pared abdominal, es decir, desde la piel hasta el peritoneo parietal, incluyendo el peritoneo parietal. Están inervados sensitivamente por estos mismos nervios, ¿ok? Por estos mismos nervios. Miren ustedes acá, aquí tengo la cicatriz umbilical, es decir, el ombligo. El ombligo, ¿correcto? Es la cicatriz umbilical, el ombligo, ¿ok? Perfecto, ahí lo vemos con suma claridad al ombligo, ¿ok? Perfecto. El ombligo entonces es una cicatriz. Y vemos nosotros acá que al ombligo le está llegando el 10º nervio intercostal. El 10º nervio intercostal. Entonces, el 10º nervio intercostal inerva el territorio o la zona del ombligo, la región umbilical. Umbilical, los nervios de arriba, el 7º, el 8º y el 9º nervio intercostal inervan la región supraumbilical, mientras que los nervios, 11º nervio intercostal, subcostal e hilo hipogástrico inervan la región infraumbilical. ¿Ok? Así lo dividimos nosotros fácilmente. Perfecto. Muy bien. Ok. Les había mencionado que los músculos anchos del abdomen, los músculos anchos, es decir, los músculos que están en la pared lateral del abdomen, el oblicuo externo o oblicuo mayor, el oblicuo interno o oblicuo menor y el transverso, que acá lo vemos más entero, el transverso del abdomen, cada uno tiene dos hojas aponeuróticas. Cada uno tiene dos hojas aponeuróticas, una hoja anterior y una posterior, haciendo un total de 6 hojas aponeuróticas. 2 del oblicuo externo, 2 del oblicuo interno, 2 del transverso, 6 hojas aponeuróticas. Estas 6 hojas aponeuróticas van a llegar al borde anterior de estos músculos, como ven ustedes acá, el transverso acá termina el músculo transverso, pero las aponeurosis van a continuar hacia la línea media. Estas 6 hojas aponeuróticas llegan al borde anterior de su respectivo músculo y continúan hacia la línea media, para envolver a los músculos rectos del abdomen, y formando un estuche, una envoltura a los músculos rectos del abdomen. Esa envoltura formada por las 6 hojas aponeuróticas se llama el estuche de los rectos. Ahí está escrito el estuche o la vaina de los rectos. Es la forma como las 6 hojas aponeuróticas de los músculos anchos envuelven a los músculos rectos del abdomen. Ese es el estuche de los rectos, ¿ok? Bien, pero si yo observo al músculo recto del abdomen a lo largo de toda su extensión, desde arriba para abajo, voy a observar que las 6 hojas aponeuróticas no van a envolver de la misma forma en la parte superior y en la parte inferior a los rectos del abdomen. No lo van a envolver de la misma forma. Es decir, me explico. Si yo agarro al músculo recto del abdomen y lo divido en 4, lo voy a dividir en 4 al recto del abdomen. Lo divido primero por la mitad y luego lo divido a cada mitad en 2 mitades más. Voy a tener al recto del abdomen dividido en 4. ¿En 4 qué? 4 cuartos, pues, matemáticas de colegio. ¿Correcto? 4 cuartos. ¿Ok? 4 cuartos. ¿Ok? Lo divido en 4 cuartos al recto del abdomen. Entonces, yo voy a coger los 3 cuartos superiores, y voy a individualizar al cuarto inferior. De esa manera, observo y estudio el estuche de los rectos, dividiéndolo en 3 cuartos superiores, y un cuarto inferior, para observar cómo se comportan las hojas aponeuróticas. En los 3 cuartos superiores,
Las 6 hojas aponeuróticas avanzan hacia la línea media y se distribuyen simétricamente, se distribuyen equitativamente, es decir, 3 hojas aponeuróticas van a pasar por delante del recto del abdomen y 3 hojas aponeuróticas van a pasar por detrás del mismo, ¿ok? 3 hojas pasan por delante del músculo y 3 hojas pasan por detrás del músculo. O sea, de las 6 hojas, 3 a 3, ¿ok? 3 adelante, 3 atrás, ¿ok? Esas 6 hojas aponeuróticas avanzaron 3 por delante, 3 por detrás, forman el estuche de los rectos y terminan condensándose o fusionándose en la línea media para formar la línea alba. ¿Ok? Perfecto. Así es el estuche de los rectos en los 3 cuartos superiores. Pero, ¿qué ocurre en el cuarto inferior? En el cuarto inferior nosotros vamos a observar que hay un cambio dramático, un cambio radical. De las 6 hojas aponeuróticas, todas las 6 hojas aponeuróticas pasan por delante. En el cuarto inferior, ahora todas las 6 hojas aponeuróticas pasan por delante. ¿Y quién queda por atrás? Por atrás queda la membrana que estaba detrás de las aponeurosis, ¿se acuerdan? La fascia endoabdominal o fascia transversalis. Esto que vemos acá, esto es fascia transversalis o fascia endoabdominal. ¿Ok? Perfecto. Entonces, nosotros vamos a ver que en el cuarto inferior ya no hay aponeurosis por la cara posterior. Ya no hay aponeurosis por la cara posterior. Lo único que hay es la fascia transversalis o fascia endoabdominal. ¿Ok? Perfecto. Precisamente aquí se observa la transición, el cambio. Aquí estamos observando cómo estas 3 hojas aponeuróticas que pasaban por atrás del recto del abdomen, ya de pronto ya no pasan. Aquí se establece una diferencia. Y este borde tiene un nombre. Esta famosa línea, este borde tiene un nombre. Se llama la línea arqueada. Ahí está escrito, ¿no? Línea arqueada o arco de Douglas. Esta línea que se ve acá. Línea arqueada o arco de Douglas. ¿Ok? Es el borde inferior de las 3 aponeurosis que pasaban por detrás y que de pronto cambian y pasan hacia adelante. ¿Ok? Perfecto. Nada más. Ese es el famoso arco de Douglas. Y un detalle importante que quiero mencionar es que el arco de Douglas no está a nivel del ombligo. No está a nivel del ombligo. Generalmente está más abajo. 3 traveses de dedo más abajo. ¿Ok? Perfecto. Nada más. Simple. Entonces, así se comporta el estuche de los rectos. Muy bien. Ok. Nosotros tenemos al músculo recto del abdomen. Este está envuelto dentro del estuche de los rectos. Y dentro también del estuche de los rectos vamos a ver vasos. Pero justo detrás del músculo recto del abdomen. Detrás del músculo, pero dentro del estuche de los rectos, vamos a ver a 2 arterias. Una que viene subiendo, ¿ven? Una que viene subiendo y una que viene bajando. Y que se unen detrás del músculo recto del abdomen. Son posteriores al músculo recto del abdomen. Son las arterias epigástricas. Las arterias epigástricas. Vamos a tener una arteria epigástrica inferior y una arteria epigástrica superior. Las arterias epigástricas, superior e inferior. ¿Ok? La arteria epigástrica superior la mencionamos cuando hablé de irrigación del tórax. La arteria epigástrica superior es rama terminal de la arteria mamaria interna. Por aquí baja la arteria mamaria interna o torácica interna por detrás de los cartílagos costales y se va abriendo ramas. Una de ellas es la arteria torácica interna. Epigástrica superior. Una de ellas es la arteria epigástrica superior. Esta es la arteria epigástrica superior, rama de la arteria torácica interna o mamaria interna, que a su vez es rama de la subclavia. De abajo viene esta arteria. Esta es la arteria epigástrica inferior. La epigástrica inferior es rama de otra arteria que es más profunda abajo,
es la ilíaca externa. Es rama de la arteria ilíaca externa. Entonces, nosotros vamos a ver dos arterias que se localizan por detrás del músculo recto del abdomen, pero dentro del estuche. ¿Ok? La arteria epigástrica inferior y la arteria epigástrica superior. La epigástrica inferior es rama de la arteria ilíaca externa, mientras que la epigástrica superior es rama de la torácica interna o mamaria interna, que a su vez es rama de la subclavia. Y estas dos arterias, epigástrica superior e inferior, se anastomosan, se comunican abierta y libremente, se comunican estas dos arterias. ¿Ok? Facilito, ya lo tenemos. Por otro lado, si vemos en la pared lateral del abdomen, entre los músculos oblicuo interno y transverso, aquí vemos al músculo transverso, oblicuo interno y transverso, también vemos dos arterias acá, dos arterias. La arteria que viene de arriba es la otra rama de la mamaria interna, es la arteria musculofrénica, que es también rama de la mamaria interna y la torácica interna, junto con la epigástrica superior. Son las ramas terminales. Y por de abajo viene la arteria circunfleja ilíaca profunda, que también es rama de la ilíaca externa. O sea, que la torácica interna y la ilíaca externa se anastomosan por medio de dos ramas. ¿Ven? Aquí, entre el músculo oblicuo interno y transverso, voy a ver la anastomosis de la arteria musculofrénica con la arteria circunfleja ilíaca profunda. Musculofrénica de torácica interna con circunfleja ilíaca profunda que viene de ilíaca externa. ¿Ok? Bastante simple. Perfecto. Nada más. Ok. Otro concepto fundamental que hay que tomar en cuenta es la famosa región inguinal, especialmente el conducto inguinal. Para ello, voy a proceder un segundo, a ver. Acá se ve mejor. Para ello quisiera yo definir un detalle muy importante. Nosotros vamos a ver acá un ligamento, un famoso ligamento. Un ligamento que va desde la espina ilíaca anterosuperior hacia la espina o tubérculo del pubis. Desde la espina ilíaca anterosuperior, ¿correcto? Espina ilíaca anterosuperior, y se va a meter por acá abajo y va hacia el tubérculo o espina del pubis, ¿ok? O espina del pubis. Este famoso ligamento no es otra cosa que el ligamento inguinal. El ligamento inguinal. El ligamento inguinal, o también llamado ligamento iliopubiano, pues se extiende desde la espina ilíaca anterosuperior a la espina del pubis. Es un ligamento que se forma por la condensación de la aponeurosis de este músculo, la aponeurosis del oblicuo externo. Por la aponeurosis del oblicuo externo. La aponeurosis del oblicuo externo, del oblicuo mayor, en su borde inferior se condensa, en su borde inferior se engrosa y forma el ligamento inguinal. El ligamento inguinal es un engrosamiento, es la condensación del borde inferior de la aponeurosis del oblicuo externo o oblicuo mayor, así de simple. Ese engrosamiento es un engrosamiento lineal como un cordón y que va o se extiende desde la espina ilíaca anterosuperior hacia la espina o tubérculo del pubis. ¿Ok? Muy bien. Tomando en cuenta ese engrosamiento, ese ligamento que va desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la espina del pubis, ambos elementos, tanto la espina ilíaca anterosuperior como la espina del pubis, son elementos perfectamente palpables en un paciente, tranquilamente. La espina ilíaca anterosuperior se palpa en el extremo anterior de la cresta ilíaca, mientras que la espina del pubis se palpa más o menos un centímetro por encima del borde superior de lateral a la sínfisis del pubis, ¿no? A nivel del vello púbico. ¿Ok? Bien, perfecto, ya tengo ese ligamento. Ahora, sobre este ligamento, arriba, encima de este ligamento y detrás
detrás de la aponeurosis del oblicuo externo, encima del ligamento, pero atrás de la aponeurosis del oblicuo externo, va a haber un pequeño conducto, ¿ok? Como un túnel, ¿ok? Como un pequeño túnel. Un túnel, un conducto que se encuentra encima del ligamento inguinal, pero detrás de la aponeurosis del oblicuo externo. Ese conducto es el conducto inguinal. El conducto inguinal, o llamado también clásicamente trayecto inguinal, así se le llama. Es un pequeño túnelcito, un túnel, un conducto que está encima, superior, por arriba del ligamento inguinal, ¿ok? Y ojo, no tiene toda la misma longitud que el conducto inguinal. No, prácticamente es la mitad. Es decir, este conducto inguinal se encuentra encima, sobre el ligamento inguinal, detrás de la aponeurosis del oblicuo externo, ¿ok? Y como todo conducto tiene en sus extremos dos aberturas. Estas aberturas del conducto inguinal se denominan clásicamente anillos inguinales. Anillo inguinal externo, este de aquí, anillo inguinal externo o anillo inguinal superficial, anillo inguinal externo o superficial, llamado así porque se abre hacia el exterior, hacia la superficie. Para ser más preciso, se abre hacia el tejido celular subcutáneo. Por eso se llama anillo inguinal externo o superficial. Y el otro se llama anillo inguinal interno o profundo. Anillo inguinal interno o profundo, pues se abre hacia la cavidad peritoneal, hacia la cavidad abdominal. ¿Ok? Bien, el anillo inguinal externo se puede palpar fácilmente por encima de la espina del pubis. Mientras que el anillo inguinal interno, por ser profundo, no es posible palparlo. ¿Correcto? Sin embargo, tenemos una forma de localizarlo, y es que el anillo inguinal interno o profundo se encuentra casi con precisión sobre el punto medio del ligamento inguinal. Es decir, basta medir la distancia de espina ilíaca anterior superior a la espina del pubis, yo sé que esa es la extensión del ligamento inguinal, pues en la mitad de la distancia. En la mitad de la distancia, arriba, 1 centímetro arriba, a ese nivel se encuentra el anillo inguinal profundo, anillo inguinal interno. Entonces, con propiedad yo puedo decir que el conducto inguinal es un pequeño trayecto, un pequeño espacio con forma de un túnel y que se encuentra por encima de la mitad interna, de la mitad medial del ligamento inguinal. O sea, no está encima de todo el ligamento, no, sino de su mitad interna, ¿ok? Y detrás de la aponeurosis del oblicuo externo.